Estos milagros presentados por Moisés a Aarón y Egipto tenían por objetivo ser una voz del cielo que daba testimonio sobre la veracidad de la misión de Moisés. En el Salmo 105:27 se dice que Moisés y Aarón les mostraron las palabras de las señales de Dios. Pero aunque este era el propósito general de las 3 señales mostradas en este momento, cada una también tenía su significado especial. Acompáñenos a revisar este hecho de gran trascendencia en los relatos bíblicos. Ya arrancamos. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. En la primera señal, Moisés recibió órdenes de mirar a la vara que tenía en su mano. Era simplemente el bastón normal de un pastor. Debía echarlo al suelo cuando lo ordenara Dios. Entonces se convirtió en una serpiente de la que Moisés escapó aterrorizado. De nuevo Dios ordena y cuando Moisés toma la serpiente por la cola, una vez más se volvió en una vara. El significado era sencillo. En adelante Moisés debía usar el cayado como un instrumento de poder. Su llamamiento tenía que ser cambiado y debería encontrarse con la serpiente, no solo con el antiguo enemigo de la humanidad, sino también el poder de Faraón, del cual la serpiente era el emblema público y famoso. La serpiente era el símbolo de poder real y divino de la corona de Egipto. Era el emblema de la tierra, su región y gobierno. Luego, por orden de Dios, Moisés agarró la serpiente, la cual se convirtió de nuevo en una vara con la que guiaba a su rebaño, con la diferencia que ahora el rebaño era Israel y la vara del pastor era la vara de Dios que hacía maravillas. En resumen, el humilde pastor que hubiese escapado de Faraón debía por la fuerza divina derrotar todo el poder de Egipto. La segunda señal mostrada a Moisés se refería directamente a Israel. La mano que tuvo que meter en su pecho se cubrió de lepra, pero la misma mano cuando fue introducida de nuevo fue totalmente restablecida. Este maravilloso poder de originar y quitar una plaga mostraba que Moisés podía infligir o sacar los más severos juicios de Dios. Pero con la misma certeza y velocidad con la que fue restaurada la mano al ser introducida nuevamente al pecho de Moisés, Dios les sacaría la miseria y la desolación de su estado en Egipto y los restablecería en su propia tierra. La tercera señal dada a Moisés, por la cual el agua del Nilo se convertía en sangre cuando era derramada sobre el suelo, no solo era persuasiva para los israelitas, sino que hacía referencia especial a la tierra de Egipto. El Nilo, del cual dependía toda la fertilidad y que los egipcios adoraban como lo divino, tenía que convertirse en sangre. Egipto y sus dioses tenían que ser humillados ante el poder absoluto que Dios iba a manifestar. Estas señales, que no podían ser contradichas, seguramente eran suficientes, y no obstante Moisés dudaba. ¿Era él el representante adecuado para dicho trabajo? No poseía la elocuencia cuyo fuego enciende el entusiasmo de una nación y cuya fuerza barre los obstáculos que se le ponen por delante. Y cuando esta objeción también fue respondida con la indicación que era necesario depender directamente de aquel que podía soltar la lengua y abrir los ojos heridos, se manifestó el rechazo velado pidiendo directamente que alguna otra persona fuese empleada para tal misión. Entonces fue cuando se encendió la ira de Dios contra Moisés. No obstante, por su tierna misericordia, sintió pena por la debilidad de la fe de su siervo y le ayudó. Con esta doble finalidad, anunció Dios que incluso entonces Aarón ya estaba de camino para unirse a él y que tomaría la parte del trabajo para la cual Moisés no se sentía apto. Aarón iba a ser el compañero y, por así decirlo, el profeta de Moisés. Aarón iba a declarar el mensaje divino encargado a Moisés, del mismo modo que un profeta entrega la palabra recibida. A estas alturas encontramos un detalle que tal vez necesita una breve explicación. La primera petición que Moisés había recibido para comunicar a Faraón era de ir camino de 3 días por el desierto, mientras que la intención era que Israel se fuera de Egipto para siempre. En términos absolutos, Faraón no tenía ningún derecho para detener al pueblo de Egipto. Sus padres no habían venido con la condición de quedarse, sino para morar temporalmente. El poder divino con el que estaba armado Moisés no tenía el propósito de ser usado para vengar maldades actuales o pasadas. Por el contrario, debía solicitar a Faraón el permiso incluso para realizar una expedición tan inofensiva de 3 días de peregrinaje en el desierto para hacer sacrificios a Dios. Una solicitud muy razonable si consideramos que los sacrificios de Israel eran, de un punto de vista religioso, una abominación para los egipcios y podían producir problemas.
Se piensa que este exceso de consideración hacia Faraón fue lo que provocó esta petición tan moderada al inicio. Cabe señalar que el no exigir la salida total e inmediata de Israel fue una concesión divina infinitamente generosa a la debilidad de Faraón por parte de Dios. Así, al principio, la nobleza de Faraón fue puesta a prueba bajo una situación donde hubiese sido más fácil acceder y una eventual desobediencia de los oprimidos sería inexcusable. Pudo haber existido alguna razón por parte de Faraón a la idea de no dejar ir totalmente a los que habían sido sus siervos durante tanto tiempo, pero no existía ninguna en absoluto para resistirse a una petición tan moderada como la de ausentarse durante 3 días en el desierto. El saber de letras. Ya estamos al final de nuestro programa de hoy y así es como Dios siempre trata con hombres y mujeres usando su misericordia. El que es fiel en lo muy poco también es fiel en lo mucho y el que es injusto en lo poco también es injusto en lo mucho. En algunas ocasiones cuando Dios nos pide algo es básicamente para poner a prueba lo que hay en nosotros. Esperamos que el tema de hoy les haya gustado. Cuídense mucho y nos encontramos nuevamente la próxima semana. Hasta pronto.